Hola, hola, ¿qué tal familia de Bae Podcast? Sean bienvenidos a un episodio más de nuestro podcast, Volviendo a la Esencia. Estamos súper emocionados con mi esposo de poder hacer este episodio el día de hoy. Para mí es un honor Un honor. grabar contigo. Qué bueno. De verdad que me encanta grabar a tu lado. Aprendo de vos, vamos a poner romántico, Una música romántica. una música romántica. No, pero de verdad me encanta grabar con vos. Cada semana que grabamos es tan lindo. Servir a Dios Romántico. juntos. I Gracias, love mi you. amor. Gracias. Te Bueno, amo. ¿cómo están todos? No, quería... Esto no era para la grabación, pero Esto no estaba planeado que salga, pero lo vamos a dejar en vivo y en Pero directo. gracias por decir eso, de verdad. Gracias. Te bendigo en el nombre Amén. de Jesús. Bienvenidos a Bae Podcast. Les amamos también a ustedes, ¿verdad? Sí, no, de verdad, nosotros les amamos a nuestra familia de Bae Podcast porque son los más buena onda. Los más fieles. Los más fieles, buena onda, o sea... Los que comentan los siempre hashtags. están ahí apoyando. O sea, yo no sé si hay una familia más linda que Bae Podcast. Realmente No se sé. creó una comunidad hermosa. Literal, Sí, increíble. Sí, no. Estamos tan contentos Ay, con Señor. cada uno de ustedes. Feliz de ver de que cuando salen las notas de los Bae Podcast de todos los viernes, ver cómo algunos de ustedes los imprimen o los ponen a un lado, ponen su Biblia, ponen ahí y estudian, porque esa es la idea. O sea, aparte de que estamos haciendo un podcast que también lo podés escuchar mientras estás trotando, mientras estás en el gym, mientras estás en el auto también, y esa es la idea, que te acompañe. Pero también nuestra intención es para aquellos que lo escuchan literal para estudiar juntos. Como o un sea, devo. claro, estudiar la Biblia, profundizar en la Biblia, porque esa es la idea, crecer en un mayor conocimiento de la palabra de Cristo. Muy bien te pusiste este hoodie. Conocer a Jesús. Esta ropa que dice hoy. Ahí está. Este es de nuestros amigos Samu y Dana de Visión Juvenil en El Paso. Les amamos un mandamos un montón. abrazo, les queremos un montón. Son tremendos, síganlos. Samu tiene un increíble podcast Sí. de la Biblia en un año. Me encanta. Que yo estoy seguro que muchos de los que escuchan Bae Sí. Podcast escuchan esto. Si no lo Qué escuchaste, increíble está la eso. Biblia en un año es la Biblia leída con Samu y diferentes invitados que él tuvo a lo largo del año. Muy bueno. Gracias por eso, Samu, De verdad que sí. Y como dijimos recién, hoy va a ser un estudio bíblico. O Eso. sea, literal, hoy es Biblia. Así que saquen sus Biblias ahí donde están. Está lista la raza, como dicen. Como dice en la iglesia, está listo. Abran sus Biblias. Pero de verdad, hoy va a estar muy bueno. Porque hoy vamos... la Hoy semana... estoy expectante. Ajá, ok. Vos siempre decís siempre cosas así. No, pero no, nada que ver, Sebastián. No, la pasada dijiste, hoy estoy emocionada. Hoy sí, hoy estoy expectante. Hoy estoy expectante. Pero de verdad yo, o sea, digo lo que siento. Ok, está bien. Hoy estoy expectante de lo que Dios nos va a hablar. Me gusta. Porque me gusta el tema. Me Cómo gusta. hablar a otros de Jesús. Sí, muy bueno. Porque cuando conoces a Jesús, como dice tu ropa, cuando conoces a Jesús no te queda de otra que hablar y compartir a otros de Él. Sí, Por eso creo que este tema va a estar muy bueno. sí. Fíjate que la semana pasada estuvimos hablando sobre cómo ser usado por Dios. Usado en el sentido en cualquier área, en nuestro carácter, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Y hoy queremos ir más específico a cómo hablar, literal, a hablar a otros de Jesús. Porque entender esto, de que si yo soy un discípulo de Cristo, yo tengo no la opción, sino la obligación de predicar el evangelio y hacer discípulos. Escucha esta estadística. Esta estadística sacó un ministerio que se llama Street Level Evangelism y sacó una estadística hace un tiempo atrás que dice que el 95% de los cristianos nunca ganaron un alma para Cristo. Y eso es muy fuerte. Eso Ahora, es fuerte y es grave. es grave. Ahora fíjate lo que más dijeron. Ellos en la estadística sacaron que el 80% de todos los cristianos no testifican constantemente por Cristo, o sea, de Jesús a otros. Menos del 2% está involucrado en el ministerio de evangelización. Menos del 2%. El 71% no da financieramente para la gran comisión. Y el 47% de los millennials, esto es según una estadística de ellos también, opinan que de alguna manera u otra no es correcto evangelizar. ¿Puedes creer? O sea que tenemos 47% de millennials que dicen que no está bien evangelizar. Estamos viviendo tiempos muy difíciles para la fe porque
imagínate esta estadística, el 95% de los cristianos nunca ganaron un alma para Cristo. ¿A qué me refiero con ganar un alma? Ganar un alma no es solamente decir, Dios te ama. Ganar un alma es el proceso de conversión y discipulado. Ahí ganas un alma. Sí. En el sentido de que tú no puedes decir, tuve un hijo y nació y lo dejaste en el hospital ahí. No. Claro. Tú tuviste un hijo porque nació el hijo y lo llevaste a tu casa y lo criaste. Ganar un alma para Cristo es evangelizarlo, presentarle el plan de salvación, lo que Jesús hizo, y si tengo la oportunidad, discipular a esa persona hacia el camino de Jesús. Sí, y esta estadística cuando Seba me estuvo comentando, la verdad que al principio nos entristeció mucho porque 95% de los cristianos, es muy alto. O sea, que gente que va a la iglesia y que testifica ser de Cristo, nunca trajo a alguien a los pies de Cristo. O sea, no es solamente traer a la iglesia o invitar a la iglesia, eso no es ganar un alma, sino ganar un alma, como dijiste, es el proceso de que esa persona que estaba muerta en su espíritu, en sus pecados, encuentre la luz y abrace el evangelio de Cristo. Claro, o sea, nosotros, obvio, no estamos en contra de que tú invites a alguien a la iglesia. Nosotros todo el tiempo decimos, inviten a familias, claro, inviten a amigos, y está bien. Pero ¿qué pasa? Ya nuestra evangelización ya no es más presentar a Jesucristo y a este crucificado, sino decir, hey, te invito a mi iglesia. Y por eso muchos ya no van, porque me invitan a un culto, y no entienden. El Señor no nos llamó a invitar a iglesias, nos llamó a invitar a una salvación que es a Jesús. Eso debemos entender. Y pensar en este número, que el 95% de los cristianos nunca ganaron un alma para Cristo, me confronta, porque cuando vemos la iglesia primitiva, vemos cómo la iglesia creció tan rápidamente que desde el año, se calcula que desde el año, obviamente en el año 33 después de Cristo, en Pentecostés, la Biblia habla, eran 120 personas. Para el año 300 después de Cristo, o sea, 200 y algo de años después, pasaron de ser 120 personas a 30 millones. 30 millones de personas. Yo me pregunto, ¿qué fue lo que sucedió? Y lo hablamos muchas veces aquí en Vae Podcast. Bueno, lo que sucedió fue que cada discípulo entendió que hacer discípulos y predicar no es una opción, es una obligación de la cual tenemos el deber de hacerlo. Si no estamos haciendo, no estamos cumpliendo el gran llamado que Jesús nos dio. Y nos estamos durmiendo en el llamado más grande, porque muchas veces pensamos que esto es algo que tiene que hacer el pastor. Y esto no es el trabajo solamente del pastor, es mi trabajo como discípula de Cristo, hacer otros discípulos. Sí. Porque esa es la gran comisión. Claro. Y a mí, como dijiste, nos entristece también porque mucha gente está tal vez estancada en cuál es el propósito de Dios para mi vida. Diciendo que este es nuestro propósito más grande, hacer discípulos de todas las naciones. Y muchas veces nos perdemos toda una vida estancados en el ¿qué es el propósito de Dios para mi vida? ¿Cuál es mi llamado? Y no hay mayor llamado, no hay mayor propósito que llevar a otros al evangelio, a la luz de la palabra, a la luz de lo que Cristo hizo por nosotros. Yo creo que si tú quieres realmente conocer cuál es tu profesión y qué es tu propósito, debes cumplir la gran comisión primero. O sea, el cumplir la gran comisión me va a llevar a mi profesión. Claro. Porque puede que tu profesión no sea pastor y no hace falta que sea pastor, pero aunque seas un maestro o un papá o una mamá o un deportista, no importa dónde Dios te haya puesto, ahí tú debes de cumplir la gran comisión, que es predicar a Jesucristo. Creo que nos hemos olvidado también este sentido, como leímos que el 44%, 47% de los millennials opinan que no es correcto evangelizar. ¿En qué sentido? Porque claro, se ha metido en la iglesia esta onda de que hay que respetar las creencias de otros, no hay que imponer tus valores, no hay que imponer... No, pero yo no estoy imponiendo un valor mío, yo no estoy imponiendo una creencia mía, yo estoy imponiendo la verdad. O sea, la verdad de que si no nos arrepentimos y no ponemos nuestra fe en Jesús, nuestra eternidad está en juego. Yo creo que esto también, ¿sabes por qué nos llevó tal vez a la iglesia o a nosotros como cristianos a dormirnos en esto y a no querer compartir nuestra fe?
porque hemos olvidado de dónde Dios nos ha sacado Ujú. y cuál es nuestra condición estando lejos de Dios, Sí, ¿verdad? Yo creo que eso también, esa desesperación eso es. de decir, es que como hablamos esta mañana, que decíamos, ¿verdad? Que muchas veces cuando pensamos en el cielo y en el infierno lo vemos como algo tan lejano, Sí, porque pensamos que somos eternos. sí, Entonces vemos como el cielo, ay, no, es que falta mucho para eso. sí. O el infierno, no, es que no quiero hablar de eso porque es incómodo. Incomoda. Entonces, si no tenemos esa incomodidad en nuestro corazón, si no vemos que, que nuestra condición lejos de Dios ese es el infierno, Literal. que ese es la peor condena del ser humano, estar lejos de la gloria de Dios, no nos va a desesperar No. compartir nuestra fe. No. Y a lo largo del tiempo lo que tristemente ha sucedido con la iglesia es que hemos tenido que muchos de nosotros, nuestros corazones dejaron de estar apuntados hacia afuera y apuntan hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que ya nos preocupamos solo de nuestro crecimiento, de cómo se ve nuestra iglesia y dejamos de tener corazones enfocados hacia afuera, hacia el evangelismo, hacia los perdidos. Pensar esto, de cuánta gente no cristiana yo me rodeo durante la semana, porque es a ellos a los cuales el Señor me llamó, es a ellos a los cuales yo debo estar predicando el mensaje de Jesús. Para eso nos volvemos en este club cristiano, donde todo está enfocado hacia adentro y ya no hacia afuera. Fíjate que los discípulos, me impacta su historia, y antes de saltar a cómo podemos hablar de Jesús, primero para hablar de Jesús debemos entender la urgencia de hacerlo. Cuando Pedro empezó a predicar, la Biblia habla que le metieron preso a él y a uno más, y cuando estaban presos un ángel vino y los quitó de ahí la cárcel y dijeron, vayan a Jerusalén y vayan y prediquen este mensaje de vida. Y ellos acababan de estar presos, salieron de la cárcel, fueron junto a la iglesia y se pusieron a orar. ¿Qué se pusieron a orar? No oraron, Señor, líbranos de la persecución. Señor, por favor, guárdanos, que no nos metan más presos porque eso es muy fea la cárcel. No, oraron, Señor, concédenos predicar con mayor confianza. O sea, no se retractaron. ¿Qué hicieron? Volvieron a predicar. Al tal punto que los fariseos, los sacerdotes, lo volvieron a agarrar y esta vez metieron preso a la mayoría de los discípulos. Y cuando estaban presos ellos, los volvieron a quitar otra vez, pero esta vez dice que le amenazaron, le dijeron que no vuelvan a hablar el nombre de Jesús, y no solo eso, dice que lo azotaron. Cuando la Biblia habla del azote, era muy probable que fuera el azote romano, que se trataba de 39 latigazos en la espalda, ¿ok? Y yo quiero que entiendas que esos latigazos no eran suavecitos, eran un látigo que contenía varias tiras de cuero con pedazos de hueso o metal en las puntas, donde una vez que pegaban la espalda de un ser humano, quitaban pedazos de la carne. Yo quiero que tú entiendas que cuando estos discípulos salieron de ese latigazo, su espalda estaba en carne viva, hueso, sangrando, en dolor, en agonía. Y la Biblia me dice en Hechos 8, creo que está eso, que cuando salieron gozosos y siguieron predicando el evangelio. O sea, uno dice, ¿Cómo, verdad? ¿qué onda? ¿Cómo gozoso de recibir 39 latigazos? ¿Por qué? Porque cuando ellos les dijeron, les ordenamos que no hablen el nombre de Jesús, ellos les respondieron, juzguen ustedes. ¿A quién obedecemos? ¿A los hombres o a Dios? Los primeros discípulos entendían que predicar el evangelio es cuestión de obediencia. Si yo no estoy siendo testigo de la fe que tengo en Cristo Jesús, yo no estoy siendo obediente a la palabra. Porque Jesús nos dio un llamado y es vayan y hagan discípulos. Esto es un tema de obediencia. Sí, y está muy fuerte No porque sugerencia. está fuerte y está también como que nos incomoda. Tiene que incomodarnos. Tiene que incomodarnos porque cuando ya nuestros mensajes, cuando ya todo lo que hablamos en la iglesia se vuelve muy hacia nosotros, ahí tenemos que preocuparnos. Sí. Porque el enfoque de Jesús es para los enfermos. Él mismo dijo, yo no vine por los sanos, Sí. porque ellos no tienen necesidad de médico, vine por los enfermos. Sí. Jesús se rodeaba de las personas más necesitadas de la sociedad. Sí. Y nosotros que estamos haciendo muchas veces son de las personas que más nos alejamos. Sí. Yo creo que tenemos que dar vuelta a nuestro enfoque y pedirle al Señor que nos vuelva a despertar, porque este es el mensaje para estos tiempos. Sí, este es. Yo creo que ya tenemos suficientes mensajes de autocompasión y de autosuficiencia y tantos mensajes de enfocados a nosotros. Sí. Pero creo que este es el mensaje que Jesús quiere para este tiempo. Necesitamos volver A la a esencia. enfocarnos hacia afuera, volver a poner nuestra atención
afuera. Y creo que, y de lo que queríamos hablarle hoy, en Lucas capítulo 24, en el último capítulo de Lucas, vemos una clase magistral, ¿cómo se dice esto? Un masterclass de cómo hablar a otros de Jesús, cómo evangelizar, porque yo sé que a la hora de hablar a otros de Jesús nacen muchos miedos, como el miedo al rechazo, el miedo de si me hace una pregunta y no sé qué responderle, el miedo al qué dirán, el miedo de si me ignora o me empieza a retar, o el miedo de si es otra religión. Sí, nos agarra un montón de cosas, vergüenza. Entonces, este capítulo nos da un masterclass de cómo hacemos para evangelizar. ¿Y qué mejor profesor que Jesús? Jesús es nuestro profesor. Lucas 24, voy a leer acá. Versículo 13 en adelante. Y quiero leer. Y es la anécdota de Jesús cuando iba de camino a Emaús con los dos discípulos. Creo que acá contiene grandes verdades para cómo evangelizar. Fíjese, vamos a empezar con el versículo 13. Y dice, he aquí, dos de ellos iban el mismo día de camino a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. O sea, dos discípulos estaban volviendo de Jerusalén en derrota y hablando de todo lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? La muerte de Jesús. Dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Punto número 1 para cómo hablar de Jesús a otros. Necesitamos caminar con los pecadores. Wow. Necesitamos caminar con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Hacer vida con ellos. Acercarnos. Primero dice, Jesús se acercó y caminó con ellos. No dice, Jesús de a distancia le dijo, arrepiéntanse. No, Jesús se acercó y caminó con ellos. Primer paso para evangelizar y hablar a otro de Jesús, acércate y camina con ellos. ¿Qué quiere decir camina con ellos? Camina en su vida. Interésate, conócelos, sé parte de su vida. Es clave. Yo no puedo querer hablarle de Jesús a alguien si yo no estoy caminando con esa persona. O sin interesarte en, digamos, en su vida realmente personal. Claro. Porque muchas veces lo que pasa es que lo primero que queremos hacer es como vender el evangelio y no es así. Claro. Es primero realmente interesarte por el dolor, las heridas, lo que le preocupa a esa persona. Y bien dice acá, ¿verdad? Se acercó y comenzó a caminar con ellos. Claro, entonces, ¿qué pasa? La gente siente cuando tú solo quieres venderle algo, cuando tú solo te acercas para convencerle en algo. Y nuestro trabajo no es convencer, es predicar la verdad, pero desde un punto de amor. ¿Por qué la gente recibía tan bien el mensaje de Jesús? Los pecadores, los recaudadores de impuestos. Porque Jesús se acercaba y estaba con ellos. Fíjate, entonces el primer punto es caminar con ellos. El segundo está en el siguiente versículo. Dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conocieran. Y el 17 dice, y él les dijo, ¿qué prácticas son estas que tienen entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué están tristes? Mira lo que Jesús hizo acá. El segundo punto para hablar a otros de Jesús es interesarme en lo que ellos están viviendo. O sea, no solo caminar con ellos porque les quiero vender esto y quiero que crean. No, es caminar con ellos e interesarme en lo que ellos están hablando. Conocer su historia, como vos decías. Qué bueno está esto. Claro. Porque muchas veces es cierto, o sea, como hizo Jesús acá, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros y mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? O sea, tipo, también se interesó por sus emociones en ese momento. ¿Por qué estás triste? Sí. ¿Qué te tiene así? Esto te ayuda a conectar muchísimo con la gente. Bueno, ese es el 3. ¿Qué vio? Caminó con ellos, se interesó en ellos y el tercer punto, vio su necesidad. Por eso, porque no solo, mira esto qué lindo de Jesús, no solo caminó con ellos, no solo se interesó por lo que hablaban, fue lo suficientemente listo y atento para ver que no estaban bien. Y si nosotros queremos ganar almas para otros, necesitamos ver la necesidad de los demás, ver más allá de su facial o de sus personas o de la máscara, sino ver atrás.
Con el espíritu, porque ver Él es el que te muestra claro, eso. ver el corazón. Y como vos decís, Jesús vio su necesidad, por eso le preguntó, ¿por qué estáis tristes? O sea, Jesús se dio cuenta que no estaban bien. Fíjate qué proceso lindo, caminar, punto número 1, interesarme por ellos y ver su necesidad. Conectar con ellos. Yo Sí. creo que algo que tenemos que pedirle a Dios es que nos ayude a conectar con la gente. Sí, Que nos dé esa gracia de poder conectar con las personas. Y esto nos ayuda mucho también a poder ver su necesidad del corazón. Porque la gente, como vemos, la gente está triste. Tal vez no muestra a primera vista, porque tal vez nos ponemos una máscara para siempre mostrar que estamos bien. Y más que todo hoy en día en las redes, que es tan fácil ver la vida perfecta de las personas. sí. Pero no todos están bien. No todo el mundo está feliz, triste. Todo el mundo postea lo mejor de su vida. Claro. Pero en la casa, en la intimidad, por eso es tan importante conectar con la gente Eso mismo. y ver su corazón. Y fíjate, entonces tenemos esos 3 primeros puntos y ahora sigamos leyendo. Dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? 4º punto, escucha. Escucha. O sea, camina, interésate, ve su necesidad y escúchales. Escúchales. Jesús Wow. pudo tranquilamente ya ahí parar y empezar a predicarle. Pero le dijo, ¿qué cosa? ¿Qué pasó? Como si fuera que Jesús no sabía si él era. Hacerle preguntas. Claro, hacer preguntas, escuchar su historia. Antes de querer predicarles, escuchar primero sus historias para saber cómo después hablarles. Wow, ¿Entendés? qué bueno está esto. Claro, entonces, si yo Me no gustó. escucho su necesidad, si yo no escucho su historia, ¿cómo me voy a acercar a él después y predicarle la necesidad que tiene si yo ni conozco su historia? Por eso Escuchar. Jesús, me encanta Jesús porque le dice, ¿qué pasó? Y estaba hablando con el mismo Cristo, él sabía todo, pero él se tomó el tiempo de escucharles. Sean rápidos para escuchar y lentos para hablar. Sí, Porque muchas veces somos todo lo contrario. Rápido queremos hablar, pero no queremos escuchar. ahí está. Y vos sabés que escuchar a una persona es un don hoy en día. Es un don. Es un don. Que alguien te mira a los ojos y te escuche. Es un regalo. Ya no se encuentra. Ya no se encuentra gente que... Porque, no sé, a veces estamos, qué sé yo, te escuchan, pero rápido revisan el celu. Pero personas que paran, te miran a los ojos y te escuchan, son pocas. No se consigue más eso. Tienes razón. Yo, por ejemplo, le pido a Dios siempre cuando alguien me habla, decir, Señor, y a veces me agarra como que quiero, porque como no nos gusta muchas veces escuchar a otros, queremos nosotros hablar, ¿verdad? Eso. La libertad de olvidarnos de nosotros mismos, que tenemos un episodio Sí. que hablamos de eso, de que rápido queremos decir nosotros también nuestra parte y rápido nosotros contar nuestra historia. Pero escuchar yo creo que hoy en día es un regalo ya. Fíjate que fuerte lo que estás diciendo, amor, porque probablemente el arte de escuchar a las personas que querés evangelizar puede ser la puntita de la torre que hace que se conviertan a Cristo. O sea, lo que van a decir, puede ser eso lo que ellos van a decir. ¿Cómo me escuchó? Nunca nadie me escuchó así. Y eso el Espíritu puede usar para evangelizarle después Sí, de tal Jesús. cual. O sea, literal, no menospreciemos el arte de escuchar. Ahora, sigamos con la historia. Sigamos. Jesús le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras, delante de Dios y de todo el pueblo. O sea, le estaban hablando de Jesús a Jesús y no se estaban dando cuenta. Fíjate, esto es muy interesante, no es un punto, pero ellos le dijeron, estamos hablando de Jesús Nazareno, que fue un varón profeta poderoso en obras y en palabras. Tenían una imagen distorsionada de Jesús. Ellos pensaron que Jesús era solamente un profeta más. Tienes que entender, cuando la gente está hablando a alguien de Jesús, yo por mucho tiempo decía, miraba y decía, no, acá para qué voy a hablar si ya toda esta gente ya sabe quién es Jesús. No, porque escucharon o crecieron en la familia que de pequeño lo llevaba a la iglesia, no quiere decir que conocen a Jesús. Saben de Jesús, pero usualmente es una imagen distorsionada de Como Jesús. estos que Como literal estos. vivieron en el tiempo de Jesús y no le conocían. Y no lo conocían. Entonces, nunca paremos de evangelizar en un país o en una ciudad con la excusa de, acá ya todos saben. No conocen. Entonces, dice que
empezaron a contarle ellos la historia. Si quieren pueden ir a leer el versículo 20, 21, 22, 23 y le contaron todo lo que pasó. Y luego resumimos en el 24, dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron allí como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Después de contar lo que pasó, estos ya sabían que el sepulcro estaba vacío y aún así no creían. En versículo 25, Jesús ahora viene y le dice, oh insensatos y tardos de corazón. Ya acá Jesús llegó al punto y dijo, ya no aguanto. Tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y miren acá, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Punto número 6. Hablar las escrituras a los demás. Wow. ¿Qué quiere decir esto? Necesitamos explicar la verdad a la gente desde la Biblia. Mira lo que dice, me encanta porque dice que Jesús después les abrió las escrituras y les habló todas las escrituras, lo que las escrituras hablaban de él. O sea, nuestro trabajo después de caminar con ellos, después de interesarnos, después de ver la necesidad y después de escuchar, es hablarles las escrituras, hablarles la palabra. Y a mí me encanta esto porque obviamente una de las formas que podemos evangelizar es contando nuestro testimonio. Y es buenísimo, ¿verdad? Cuando tú le cuentas tu historia a alguien y le dices, mira, esto era yo y mira lo que Dios hizo conmigo. Y es muy poderoso. Pero tu testimonio no tiene más poder que la palabra de Dios. Nunca te olvides eso. A veces pensamos que mi testimonio va a convertir más que la palabra. No, Señor. La palabra es lo que tiene la capacidad de llevar y cortar como una espada de doble filo. La Biblia no dice, sus testimonios serán espadas de dos filos. No, la palabra es una espada de dos filos. Qué importante esto, justo lo que hablamos en el episodio anterior, de conocer nuestro instrumento. Eso. De conocer la palabra, porque ¿qué pasa? Muchas veces cuando queremos hablar a otros de Jesús, empezamos a hablar con nuestras palabras. Eso. Y nos creemos los doctores y no vamos a transformar. No hay palabra que tú puedas decir, por más elocuente que suene y por más profesional y linda que suene, que pueda transformar como la palabra de Dios lo hace. Claro. Por eso es lo único que puede transformar el corazón humano es la palabra de Dios. Eso. Proclamar las buenas noticias. Y explicar la verdad, porque si yo le digo, arrepiéntanse, y van a decir, ¿de qué? Necesitan primero entender de qué se tienen que arrepentir. Crean, te van a preguntar, ¿en quién? ¿En qué? Claro. ¿En qué? Para vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Entonces, te das cuenta que por eso Jesús, el punto número 6, es explicar las escrituras. Y qué mejor manera de unir tu testimonio con las escrituras y explicarle la verdad. Porque una escritura, un versículo, tiene la capacidad espiritualmente de encender un corazón y avivarlo por Jesús. Wow. Entonces, abramos las escrituras. Ahora, miren, dice acá. Dice que mientras iban esto, Jesús le habló de la escritura y le contó todo lo que la Biblia dice de él. El versículo 28, llegaron a la aldea donde iban. Y él hizo, mira, me encanta esto. Y él hizo como que iba más lejos. Me encanta. Este es el 7. Este es un punto que yo quiero agregarle ahí. Jesús no obligó. Jesús iba caminando con ellos y llegaron a la aldea y Jesús se hizo como si fuera que él iba a seguir. Para a ver si me llaman. Y uno dice, pero eso está bien. Sí, acá está. Dice, Jesús hizo como que iba más lejos. Y 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciéndote, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya está declinando. Y entró pues a quedarse con ellos. O sea, él como si fuera bueno. Sí, bueno, me voy. Bueno, gente, yo tengo que seguir por este camino. Y ellos como que, se va a ir este hombre. Claro, porque ¿qué pasa? Ay, qué lindo. A veces queremos obligarle a la gente a creer y empeoramos. Nuestro trabajo no es obligar, nuestro trabajo no es convencer, nuestro trabajo es predicar, es anunciar. Jesús le anunció y dijo, cumplí. Y mientras se iba, ahí la gente le dijo, contame más. ¿Qué es eso? Y entonces ahí yo digo, bueno, listo, te cuento. Fíjate qué lindo acto de Jesús. Que Él esperó que ellos se interesaran. Y ahí termina la historia y queremos terminar con esto.
Y aconteció que estando sentados, me encanta esto porque, antes de eso dice, entró pues a quedarse con ellos, volvió a pasar tiempo con ellos. Y me gusta acá porque dice que aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo. De paso acá quiero dar un tip. Uno de los mejores lugares para establecer relación con otros, incluso para hablar de Cristo a otros, es sobre la mesa. Coman. Haz una comida en tu casa, un asado, una carne asada, unos tacos, una pupusa, unas flautas, no sé, lo que sea que te guste. Que te guste. Invita gente o salgan a un restaurante porque a la mesa hay algo que pasa cuando nos sentamos a la mesa con otras personas a compartir de la misma. Jesús compartía mucho tiempo con sus discípulos en la mesa. Sí, tal cual. Porque es ahí cuando uno es vulnerable y uno se abre. Y uno está feliz. Y uno está feliz, entonces uno está como más perceptivo. Y miren, se sientan a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Qué lindo, que cuando reconocieron a Jesús fue en la mesa. Pero fíjate todos los puntos, todo el trabajo que Jesús hizo para llegar a este momento. Qué increíble estuvo esto. Sí. Porque hay, o sea, tanta revelación ahí de cómo acercarnos y poder conectar y aprender de Jesús. Imagínate lo que dice acá, que decía, después ellos dijeron, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. O sea, el corazón de una persona literalmente arde dentro de ellos cuando hablamos la palabra de Dios y cuando hablamos de Jesús. Quieras o no, el corazón de o sea, el poder que tiene Jesús, el nombre Jesús y el poder del evangelio arde en el corazón de las personas. Amén. Aunque tal vez no te digan en el momento, porque esto no le dijeron a Jesús, se dijeron entre ellos. Entre ellos. No ardía nuestro corazón cuando Él caminaba con nosotros y nos hablaba la Escritura. Claro, no esperes respuestas capaz cuando vos estés ahí. Dice, pues no me dijeron nada, estaban callados, no decían nada. Tranquilo, que puede que vos te vayas y se queden mirando diciendo, híjole. Me ardía el corazón. Me ardía el corazón. Corazón en fuego. Así que bueno, queremos dejarle con este tremendo episodio de cómo hablar a Fuego otro total. de Jesús. Mucho para aprender. Pueden ir a releer esta historia. Muy bueno. Así que, ¿cuál es el hashtag de hoy? Vos ponés hoy porque yo... ¿Hoy yo? Sí, yo no soy buena con los... Ok, vamos a hacer discipulado Emaús. Ay, muy largo. Para que sea difícil. Bueno, está bien. Porque este es el discipulado al estilo de Emaús. Dale. Al estilo de cómo Jesús lo hizo en Emaús. Me gusta. Hay la gente que capaz entra y dice, ¿qué es esto hashtag? Bien grande, escriban luego con mayúscula. Discipulado Emaús. Discipulado Emaús. Así que bueno, familia, los amamos. Gracias por escucharnos hasta acá, minuto 33. Ay, Señor. Le mandamos un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Les amamos mucho. Chao, chao. Chao, chao.